y arrancamos. A ver, un segundito. Es este. La parte anual por ahí la paso un poquito más rápido, o sea, es un repaso de lo que fuimos viendo y alguna que otra cosita. Vemos algunos resultados de las carteras que hemos armado, ¿sí? Así que para los que no suelen estar. Entonces, a ver si ahí se ve bien. Dígame. Excelente. Si está ok. Buenísimo. Y, a ver. Sí, acá, perfecto. Quiero ver si puedo marcar. Bárbaro. Bueno, arrancamos entonces. Como todas las semanas, vemos análisis macro, micro, gráficos, estrategias y seguimiento de carteras, ¿sí? Lo repito un poco para toda la gente nueva que se suma. Respecto a la macro, siempre vamos a ver, y todo lo que vamos a analizar va a ser todo referido, todo lo que afecta al mundo cripto, ¿sí? Todas las variables que vamos a ver son las que pueden afectar de manera positiva o negativa al mundo cripto, ¿sí? Por ejemplo, la tasa de inflación de Estados Unidos, la curva de rendimiento de los bonos de Estados Unidos, el índice de XY, las tasas de interés de la Fed contra las tasas de desempleo, todas estas variables, tanto si van para arriba, si van para abajo, si se mantienen, qué sé yo, afectan al precio de los activos y obviamente a los del mundo cripto. La demanda de Bitcoin, la oferta de Bitcoin, o sea, demanda-oferta, y también agregué el índice VIX, que fue un pedido que es muy, muy interesante de los chicos de los agentes productores, así que también lo vamos a ir monitoreando eso para que también nos dé un indicio de cómo está el mercado en general, sobre todo el mercado tradicional en Estados Unidos, como para saber el nerviosismo, si se quiere, de los inversores. Respecto a la inflación de Estados Unidos, bueno, esto es la inflación agregada. Acá tenemos la histórica desde enero del 2020. Esto más o menos da un aproximado del 5% anual, ¿sí? Lo tomamos de Truflation porque Truflation es una empresa, tiene un token que lo que hacen es medir los precios en 13 millones de puntos en todo Estados Unidos, con lo cual es bastante precisa el tema de la inflación de distintos rubros. Nosotros tomamos la general y vemos que Estados Unidos venía con una inflación fuerte, todo esto claramente impulsado un poco por los aranceles. Acá entró en un proceso de estabilización así, bajó un poquitito y ahora volvió a retomar un poco. Esto es importante, obviamente, porque si hay mayor inflación, hace que la Fed, la Reserva Federal, vea de si toca las tasas o no las toca las tasas. Siempre recordemos que cuando la Reserva Federal empieza a tocar tasa, hay movimiento de mercado. Obviamente que si la baja, inyecta liquidez, hace al dinero más barato, eso derrama en los mercados más riesgosos, si se quiere, o en los más líquidos o volátiles, si se quiere, y bueno, eso afecta obviamente a lo que es el precio de los activos. Así que siempre monitoreamos la inflación de Estados Unidos como para ir viendo dónde estamos parados, ¿no? Y también cuánta inflación vamos teniendo. Porque una cosa es lo que nos dicen y otra cosa es la real, ¿sí? En este caso, más o menos, estamos llegando casi a un 5% anual de inflación. Respecto a la curva de rendimiento de los bonos de Estados Unidos, también es importante porque esto hace saber si esto tiene que ver todo con el tema de la renegociación de la deuda. Se les volvió a subir, venía bajando un poquito la tasa. Acá la línea punteada es la del 3 de enero del 2024, la línea roja es al 18 de julio, ¿sí? Tiene un poquito alta la de un año. Recuerden que una curva normal es así. En este caso está un poquitito invertida porque acá la tasa a un año está un poco más alta que la de 2, que la de 3, que inclusive que la de 4, perdón, que la de 5. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que los inversores están más parados en el corto plazo, o sea, prefieren estar, están más comprados en el año 2 y el año 3, ¿sí? No te están queriendo tanto lo de corto plazo, y tampoco te están queriendo lo de largo plazo, que es un poco donde se tiene que parar el gobierno de Trump a negociar, porque tiene que renegociar la deuda, y lo que quiere hacer es que las tasas bajen para que obviamente la deuda y los intereses sean menores, pues ya tiene una bola de deuda y una bola de intereses que es difícil de pagarla, ¿no? Entonces, por ese lado también observamos la curva de los bonos para que no se vaya, para que no se nos dispare y que nos agarre de sorpresa, ¿no?
Siempre que toca a los 5, la tratan de bajar un poquitito. De hecho, Trump baja los decibeles cuando llega a esto. A veces uno piensa que Trump es un loco, que Trump dice esto, después se arrepiente. No, bueno, cuando él dice algo, el mercado le responde. Y depende de lo que responda, el tipo va para atrás o se mantiene en lo que dijo. Cuando habló de que lo quería echar a Trump, echar a Powell, el mercado le pegó duro con el tema de los bonos y reculó, digamos, fue para atrás Trump con el tema de rajarlo a Powell. Así que veremos a ver qué pasa en estos días. A Powell le queda, creo que hasta mayo del año que viene, el contrato de la Reserva, y ahí seguramente sí Trump ponga a alguien de su... que también lo había puesto Trump a Powell, pero bueno, se ve que en este momento no están alineados. Va a traer a alguien mucho más pro él, pro Trump, y bueno, la idea es que lo apriete para bajar tasas a full, eso va a inyectar un montón de liquidez, y vamos a tener un crecimiento de los activos nominados en esa moneda, ¿no? Esto también nos dice eso, el DXY, que es el dólar versus una canasta de monedas, ¿sí? Donde está el franco suizo, el euro, el yen, la corona sueca y algún otro más que no me acuerdo ahora. Contra el dólar, bueno, cuando este gráfico baja, este es gráfico mensual, ¿sí? Cuando baja es que el precio del dólar se deprecia. En la primera presidencia de Trump, vemos como Trump siempre quiere al dólar barato, ¿sí? A él le sirve que el dólar esté débil, si se quiere. Y miren cómo arrancó la segunda presidencia también, destruyéndolo o bajándolo. Ahora levantó un poquitito este mes por ahora, veremos cómo cierra el mes, pero lo llevó a casi a la mitad de este cuadro, digamos, lo bajó casi al 50% de lo que venía, ¿no? Así que por eso también el euro sube, o sea, no es que suba todo lo demás, sino que baja el dólar, ¿no? Lo veíamos con la inflación, cuando el dólar se deprecia, igual que acá, ¿sí? A veces pensamos que Estados Unidos no hace estas cosas y las hace. Lo que pasa es que a Estados Unidos tiene una oferta de dólares, una demanda de dólares que hace que lo que imprima se vaya absorbiendo en el mercado, no obstante ello, sí le pega también la devaluación. El índice VIX, para los que nunca lo vieron, esto es, digamos, el nerviosismo, si se quiere, del mercado, te marca, ¿sí? Acá marqué algunos puntos donde el VIX tuvo picos, que fue, por ejemplo, en la crisis subprime, esto es en el 2008, la pandemia también tuvo un pico ahí alto, esto fue el carry trade de Japón y este fue los aranceles de Trump, lo último que tuvimos. Ahora el índice VIX está por abajo de una zona, cuando está por abajo de esta zona de 20, más o menos 20 puntos, hoy está en 16,40 aproximadamente, quiere decir que el mercado está tranquilo, son buenas zonas de compra, de acumulación, ¿sí? Para comprar tranquilo. Cuando supera esto, bueno, son zonas donde uno puede vender, pueden ser buenas zonas de venta, ¿no? Cuando suceden todas estas cosas. Y que el mercado está nervioso, ¿sí? Así que también es importante. Hoy lo tenemos un mercado tranquilo, por abajo de cosas, no está abajo, pero está ahí, ¿sí? Vemos también el déficit de los distintos países, que vemos todas las semanas. Bueno, este es el déficit del 2025, ¿sí? Claramente van a tener que salir a financiarlo porque Estados Unidos va a tener un déficit del 6%, con lo cual esto hay que salir a financiarlo, ¿sí? Así que ese es el gran problema que atrás de todo tiene Estados Unidos. Y Argentina, bueno, por suerte, una vez en la vida, estamos acá en el 0,3 de superávit, nada más que nos marca en rojo por la costumbre, debe ser. Pero bueno, nada, esto también es importante saberlo, porque de acá se desprende todo el resto. Todo lo que hace Trump y todo esto tiene que ver por el tema del déficit, ¿sí? La tasa de la Fed contra la tasa de desempleo, acá también, cuando el desempleo sube, ¿sí? El desempleo es la amarillita, y la tasa de la Fed, como ven, es esta azul. Lo que va monitoreando la Fed es cuando el desempleo sube, la tasa de desempleo sube, ellos lo que tratan de hacer es bajar un poco la tasa de referencia, cosa de que sea más barato el dinero, empiecen a aparecer más inversiones en comercios, lo que sea, y eso vuelva a reflotar el empleo. Acá a veces hacen un engaño medio pichanga, donde una cosa es el empleo de calidad, o sea, si haces un doble clic en la tasa de desempleo, ves que si bien no ajustó por cantidad de empleos todavía,
si ajusta por la calidad del empleo. Entonces, se pasó de empleos de buena calidad a empleos de mala calidad. Hoy por ahí un ciudadano americano promedio, tiene 2 empleos, quizás dejó de tener un empleo que con eso cubre todos sus gastos. Bueno, ahora tienen 2 hasta 3 trabajos en algunos casos, y eso, bueno, hace que no te cambie tanto la curva de desempleo. Y bueno, también un poco mostrar cómo Estados Unidos también mete mano a tasas, ¿sí? Para los que por ahí nunca lo vieron. Todo esto van metiendo tasitas, acá las fueron subiendo, acá las fueron bajando. Esto es la época de la pandemia, ¿sí? Toda esta baja de tasa lo llevaron a cero, fue época de pandemia, por eso tuvimos los movimientos en los activos súper altos. Después, bueno, a partir del 2022 empezó con la subida de tasas, la viene manteniendo, ¿sí? Y ahora lo que esperamos es que de a poco empiece a bajarla de vuelta, y eso va a hacer que también todos los activos, como digo recién, empiecen a subir nominalmente en dólares, ¿sí? Otra cosa acá, ya nos metemos más en la demanda macro de Bitcoin, ¿sí? Vamos a hablar de Bitcoin, lo que es cripto, porque es la que manda. Después vamos a ver alguna que otra Ethereum un poquito, y cómo fue los análisis de las distintas altcoins que hemos visto, ¿sí? Para que lo tengan. Si yo lo paso rápido algo, después lo ven en YouTube, lo ven subido y lo pueden parar y verlo más en detalle. Esta es la demanda que hubo. Recuerden, les cuento brevemente la historia de Bitcoin en el mundo cripto. Arrancó con unos cyberpunk 10 locos que empezaron con esto. Después se fue sumando gente de tecnología. Después por ahí nos sumamos nosotros, que venimos más o por lo menos yo vengo más del palo financiero. Yo arranqué a comprar Bitcoin en el 2020. Empecé a estudiar ahí, qué sé yo, todo hasta que bueno, empecé a trabajar acá. Yo vengo del palo financiero tradicional. Y después empezaron a sumar los ETF a partir del 2024. O sea, todo esto que estoy contando es demanda, ¿sí? Es demanda. Siempre la oferta está parametrizada en lo que es Bitcoin. Va a haber 21 millones en total. Se emiten, al día de hoy se van emitiendo 450 Bitcoin por día, ¿sí? Esa es la oferta que hay. Ahora igual lo vamos a ver. Pero la demanda va creciendo, y si la oferta está preestablecida y la demanda crece, va a ajustar por precio. Entonces, acá vemos cómo apareció la demanda de los ETF, ¿sí? Los grandes fondos americanos. Si bien ya había algunos dando vueltas, pero los grandes fondos americanos como BlackRock, Fidelity, Vanek, digamos, todos esos grandes fondos que administran miles de millones de dólares, empezaron a meterse a pedido de sus clientes, obviamente, porque ellos compran a cuenta y orden no es que lo poseen ellos. BlackRock tiene 700.000 Bitcoin, pero en gestión, digamos, de sus clientes. Son gente que tiene cierta capacidad económica. Los asesores de BlackRock le recomiendan poner el 1, 2, el 5, el 10% de la cartera en Bitcoin. Ellos lo toman como positivo y empiezan a demandarlo. Entonces, de cero, de no tener nada, terminaron el año 2024, en el 2023, o al principio de 2024, el precio de Bitcoin estaba en $40.000 aproximadamente, y cerraron el año 2024 con 1.260.000 Bitcoin comprados, ¿sí? O sea, de 0 a 1.260.000, y más o menos el precio cerró en $80.000, ¿sí? Duplicaron el precio, pero se llevaron 1.260.000 1.260.000 Bitcoin para sus clientes. Con lo cual, a mi criterio, fue una excelente gestión lo que hicieron. Aprovecharon las caídas y compraban, y así como aprovecharon las subidas. Cada vela de esta verde fue un día de compra de ellos, y cada línea roja un día de venta, ¿sí? Y ahora vemos cómo viene evolucionando el 2025, o sea, esta misma demanda, cómo sigue. En abril del 2024 tuvimos el halving, que el halving es que se recorta la mitad de la oferta. Antes se fabricaban 650, perdón, ahora se fabrican 450 por día. Se fabrican alrededor de 6.25 Bitcoin por bloque. Bueno, hay que calcular por día cuánto se hacían. Hoy se fabrican 3.12 Bitcoin por bloque. Esa es la oferta que tenemos diaria por bloque, cada 10 minutos, de Bitcoin. Entonces, la demanda sigue creciendo, y ahora lo van a ver. Entonces, va a ajustar por precio. Por eso pasamos de $80.000 en el 2024 a 117 que estamos, 117, 120 que estamos hoy, ¿sí? Y fíjense cómo los ETF siguieron comprando, siguieron demandando Bitcoin. No es que cortaron. Y a partir de acá, se puede ver el quiebre, que fue abril, si no me equivoco, ya
entraron a comprar como si no hubiera un mañana, ¿sí? Y hoy tienen, recuerden que cerraron en 1.260.000, hoy ya están manejando 1.455.000. Entonces, ¿esto qué es? Son bitcoins que estaban en manos de minoristas, de gente como yo, como ustedes, como personas de a pie, que fueron vendidos a un determinado precio a estos fondos. ¿Qué sucede? Que son manos más volátiles, quizás las nuestras o las del retail, son manos más débiles o más menos fuertes, si se quiere, y pasan a manos un poquito más fuertes, ¿sí? La gente que invierte acá, en BlackRock, todo eso, no es gente que hoy compra, mañana vende, ¿sí? Son fondos, tienen cartera de inversión importantes, van a largos plazos, entonces que baje, después Bitcoin suba. Entonces, ¿qué está pasando acá? ¿Qué es lo que vemos? Que la gente de a pie le está regalando su Bitcoin a la gente que no es de a pie, que tiene sus patrimonios y que lo entienden como un activo que lo pueden poseer, que es escaso, y bueno, que fue subiendo de valor. Entonces, lo que hay que ser inteligente, digamos, el dinero inteligente no nos tiene que ganar al dinero tonto, digamos, no tenemos que ser nosotros los tontos, ¿no? Y un poco lo que venimos siempre pregonando en los research para los nuevos que hacemos de acá, no le regalemos nuestros Bitcoin a los grandes capitales, digamos, ¿no? O a los grandes fondos o a la gente que tiene inconmensurable riqueza, ¿no? Tratemos de aguantar nosotros y no salir corriendo a la primera de cambio que baja 10%, 20%, 30%, ¿no? Sabemos la volatilidad de Bitcoin y operemos en consecuencia. Entonces, como a los fondos no les importa absolutamente nada, van y siguen comprando, y ya tienen 1.455.000, ¿no? O sea, casi 200.000 Bitcoin más netos de lo que tenía el 2024, ¿sí? Entonces, fíjense cómo, no, Bitcoin cayó, no sé qué, ellos siguen comprando. Bueno, alguien se los vende, ¿sí? Porque 450 Bitcoin por día los compran así, en un segundo. Entonces, de algún otro lado salen los Bitcoin. Y en general salen de los minoristas. Eso es lo triste, digamos, ¿no? Más demanda. Se empiezan a sumar las empresas públicas, ¿sí? Que ya empiezan a trabajar sobre la tesorería de Bitcoin. Otra de las cosas que nosotros ya desde Decrypto empezamos a comunicar, ¿sí? Donde las empresas ya empiezan a tener dentro de su tesorería Bitcoin como un activo más que les permite acceder a créditos, a revalorización de sus compañías, a transferencias internacionales mucho más rápidas, a distintos servicios financieros que antes de tener Bitcoin o les costaba o tenían que pedir permiso o tenían que hacer algún tipo de otra gestión para poder utilizar su dinero. Entonces, acá las empresas, este es el top 100, ¿sí? Las 100 empresas que más públicas. Hay otra tanda que son privadas, que también tenemos el listado, pero no lo miramos ahora, pero estas son las públicas. Y fíjense cómo esto fue el 9 de junio. Este es el dato 9 de junio. Había las empresas públicas que antes tenían 0 Bitcoin, ya tienen en gestión 818.727, tenían el 9 de junio. Entonces, a alguien se los vendió. Hay 818.727 Bitcoin, había el 9 de junio, que estaban en manos de otras personas, quizás de minoristas, y ahora están en manos de empresas, que de vuelta no se las van a vender porque baje un 10%, un 20%, un 30% o un 50% de Bitcoin. Ya le dan otro uso, tienen otra capacidad de gestión. Entonces, ojo con eso, no se asusten y no se coman la curva de cosas que no suceden, ni escuchen la narrativa de gente que no entiende nada. Fíjense cómo, ahora les voy a mostrar, 818.727, bueno, el 21 de julio, o sea, ayer, ya hay 868.575 netas, siguieron comprando. Algunas vendieron, otras siguieron comprando. Acá lo que ven, las flechitas para arriba son las que compraron, ¿sí? MicroStrategy, que es la número 1, ya tiene 607.770 Bitcoin, que en el 2020 no los tenía, ¿sí? Se los fueron vendiendo, en 5 años se los fueron vendiendo y se fueron comprando toda esta cantidad de Bitcoin. Y así con todas, ¿sí? Entonces, la gente le sigue regalando a las empresas, a los fondos, sus Bitcoin, que tanto por ahí les costó comprar o que tuvieron la suerte de comprarlo barato, se lo regalan a cambio de dinero fiduciario, digamos, que estas empresas ya saben que no va por ahí el tema. Nosotros en Argentina tenemos a Mercado Libre, que es la que más tiene Bitcoin, hoy por hoy en su tesorería. También pienso, ¿no? Digo, si Mercado Libre tiene en su tesorería, yo supongo que estos tipos quizás saben un poquito más que yo. Yo qué sé, digo, no sé, el de MicroStrategy quizás sabe un poquito más que un simple mortal. Entonces, toda esta gente
que tiene estas empresas que cotizan en bolsa, que millones y millones y millones de dólares, por ahí entiende un poco más y dice, che, esto está bueno y lo compra. Entonces, quién soy yo para decir lo contrario, ¿no? Entonces me parece que es bueno seguir estas tendencias en lo que respecta a toma de decisiones. Entonces, nada, en la medida de lo posible, un porcentaje de la cartera, que ahora lo vamos a ver, está bueno alocarlo en Bitcoin o alguna otra cripto que ustedes quieran. Esta es la evolución que vengo haciendo el gráfico. Neto creció un 6, o sea, creció de la fecha que yo les pasé, 9 de junio a hoy, ya tienen 6.09 Bitcoins más de lo que tenía hace un mes y piquito. Es decir, esta tendencia sigue así, o sea, y hay 21 millones de Bitcoin y todavía no se terminaron de minar todos. Entonces, ¿cuál es el mensaje? No le regalen sus Bitcoin a estas empresas, porque estas no la van a vender más, no la venden más, el precio sigue subiendo, les va a costar el triple, el cuádruple, volver a adquirir los Bitcoins que ustedes tenían. O no se duerman y no dejen pasar más el tiempo, vayan comprando. Ahora les vamos a mostrar algunas estrategias para ir acumulando Bitcoin, o Satoshis o Bitcoin. Satoshis son los centavos de Bitcoin. Porque no hace falta comprar un Bitcoin entero, uno puede ir comprando pedacitos de Bitcoin y ir acumulando, ¿no? Como un activo más en su cartera. Acá vemos la oferta, ¿sí? De lo que hay. La oferta, si bien va a haber 21 millones de Bitcoin, la oferta real es lo que está en los exchanges, ¿no? Y en los exchanges hay, a la fecha, el 20 de julio, hay 2.16 millones de Bitcoin, ¿sí? Eso es lo que hay en el exchange. Fíjense, lo amarillo es el precio, lo verde es la oferta que hay, o la cantidad de Bitcoin que hay disponibles para la venta o para la compra en los exchanges. Fíjense cómo viene cayendo, ¿sí? La tendencia es hacia abajo. Obviamente que ante un determinado precio, si Bitcoin se va muy por acá, obviamente aparece la oferta, ¿no? Seguramente minorista. Las grandes manos, raro que vendan, pero bueno, va a seguir habiendo más minoristas que van a seguir ofreciéndole, regalándole sus criptos, sus Bitcoin a las grandes manos, a las manos fuertes, para que nunca más lo puedan volver a recomprar, ¿sí? Metiéndonos un poquitito más en la micro, acá vamos a ver la dominancia de Bitcoin, el índice de medio codicia, algunos soportes, algunas medias en Bitcoin y Ethereum, seguimiento de portafolios, indicadores históricos de compra-venta de Bitcoin y algunas noticias, información. Eso no lo dejé para esta semana porque veníamos con otro tema, pero bueno, en general lo vemos en las semanas para ir guiándonos un poquitito. Lo que es la dominancia de Bitcoin, bueno, los que estaban con esto sabrán que esta semana fue bastante fuerte cómo subió la dominancia en Ethereum, que la veníamos mirando, que estaba bien baja, en 9.01 el mes pasado, la veníamos siguiendo, decíamos, ¿cuál es el caminito normal? Que de Bitcoin pasen a Ethereum, que de Ethereum a las altcoins. Habíamos visto que de Bitcoin empezaban a meterse directamente acá, había quedado rezagado Ethereum, bueno, recuperó un poquitito su lugar, pasó de 9,1 a 11,6, ¿sí? En una semana, y acá se puede ver que entró muchísimo más dinero a Ethereum que a Bitcoin, por eso ahí cayó la dominancia, también un poquitito a las altcoins, ¿sí? Empieza a aparecer el minorista, el rezagado, el que ve las noticias, el que se informa por las noticias, y no por toda la información real que está previo a la noticia. Ya como saben los diarios, eso ya es tarde. Entonces se nota que empieza a aparecer un poquitito. Recuerden que una de las cosas que venimos diciendo desde que arrancamos es que estas alt season iban a, y lo hemos visto en los gráficos, iban a ser más cortitas, ¿sí? Hubo una gran alt season que fue, si no me equivoco, en el 2021, por ahí, que duró casi un año. Estas, desde a partir del 2022-2023, fueron pequeñas alt season de menos de un mes. Bueno, esta no, digamos, podría llegar a ser de un mes, menos de un mes, semanas. Entonces, ojo con quedarse con alguna altcoin que quisieron comprar porque estaba, no sé, porque lo escucharon, qué sé yo, y quedan clavados en esa. Ojo con eso. Presten atención en estos momentos que se empieza a aparecer un poquitito, si todavía no arrancó del todo, pero empieza a moverse un poquito más el mercado. Si van a agarrar acciones que tienen tokens que tienen muchísima más volatilidad que Bitcoin, bueno, estén mucho más atentos atrás para no, digamos, sepan a qué precio si entran, sepan a qué precio van a salir, porque después, nada, se comen un bear market fuerte. Y es preferible tomar pérdida para poder entrar en otro activo que quedarse clavado con eso mucho tiempo. No les va a servir para nada. Entonces,
Prestar atención a la dominancia, ¿sí? Ahora empezó a entrar el dinero a Ethereum, veremos cómo continúa. Se mantiene el dinero y subió un poquitito. Veníamos de 28, pasó a 28,7. La dominancia en las altcoins, ¿sí? Todo lo que no es Bitcoin y Ethereum. Así que hay que tener en cuenta esto y monitorearlo, ¿sí? Este es el gráfico de Bitcoin, ¿sí? Desde que nosotros arrancamos con el research, nosotros arrancamos acá, cuando Bitcoin estaba casi $54.000. Hemos ido, cada vela de estas, cada cuadradito de este es una semana, ¿sí? Hemos tenido semanas muy positivas, semanas en rojo. Nosotros, ¿qué hacemos? Compramos las velas rojas, ¿sí? Los que invierten compran estas bajas, ¿sí? Nosotros, todas estas bajas hay que comprarlas. Los indicadores te lo marcan para después ir en la tendencia. Si bien acá en el semanal vemos que se mantiene dentro de un canal alcista, acá tenemos la reunión de la Fed para ver qué va a decir respecto a las tasas el 30 de julio. Acá tenemos los 500 días post-halving, que hay una estrategia que se compra, o sea, estrategia no, hay una estadística que te marca que el punto más bajo, el precio más bajo de Bitcoin es 500 días antes del halving y el punto más alto suele rondar los 500 y piquito días después del halving, ¿sí? Entonces nosotros vamos monitoreando los 500 días del halving, se cumplen el 2 de septiembre. Bueno, veremos a partir de ahí cómo repercute en el precio. Por ahora está en un canal alcista a largo plazo y uno también alcista de corto plazo, así que se mantiene, creo que en estos días se va a mantener dentro de este cuadradito, lo viene haciendo bastante seguido. Esto es zona de acumulación, pega el salto. Acá podría ser algo de una zona de acumulación, pega el salto. Zona de acumulación, pega el salto. Zona de acumulación, veremos si va un poquito más arriba, ¿sí? Pero bueno, para que no se asusten cuando baja un poco el precio, eso está bueno entender estas cosas. Otra estadística que está buena es la de los días por rango, ¿sí? Para controlar un poco la ansiedad, ¿sí? Esto está el 8 de julio igual, o sea, no le den bola a los precios de esto, sino más bien a los rangos, ¿sí? Por ejemplo, el precio de Bitcoin, en el rango de 10.000 a 100.000 dólares, estuvo 1.880 días, hasta que pudo romper y pasamos acá. Recuerden, que esto también es importante entenderlo psicológicamente, que antes, psicológicamente decíamos, no puede valer 100.000, no puede llegar a 100.000, es una locura que llegue a 100.000, Bitcoin no va a llegar a 100.000. Bueno, hoy no solo que estamos por arriba de 100.000, sino que ya lo vemos barato cuando cae de 100.000. Bueno, esos son sesgos psicológicos que uno tiene, en donde ahora ya el piso va a ser los 100.000, ¿sí? ¿Puede bajar? Sí, obviamente que puede bajar. ¿Puede irse a 70.000? Bueno, ahora lo vamos a ver que podría llegar a irse para el ciclo bajista. Pero sabemos que el precio de 100.000 está ahí, o sea, es el precio que como soporte, digamos, a nuestro nuevo precio. Entonces, y después cuando vaya a 200.000, vamos a decir, che, en 150 está barato, o sea, el cerebro empieza a sesgarse con ese tema, ¿no? Entonces, fíjense, vamos 90, un poquito más, porque esto es al 8 de julio, estaremos en 100 días ya en el rango de... Esto también consolida el precio, hace esto psicológico que les cuento, bueno, para después, en el futuro, ya estar... Lo que hoy parece una locura, ¿sí? De 1 millón a 10 millones, el rango bueno, parecía una locura de 100 a 1.000, parecía una locura de 1.000 a 10.000, parecía una locura de 10.000 a 100.000. Entonces, cuando uno mira para atrás, esto es lo bueno de ir haciendo un seguimiento de las cosas, no como en otros lugares, la mayoría de la gente que trabaja en TradFi, que nunca hace seguimiento de nada, recomiendan, y después no te marcan un seguimiento de una cartera que hayan hecho, ¿no? Y así a la gente la tienen enganchada permanentemente. Bueno, acá sí se puede ver todos esos seguimientos, sí se puede traquear absolutamente todo. Así que es importante tenerlo. Y como digo, si las caídas antes, para los que no vienen siempre, se los cuento, las caídas de los precios en el primer ciclo de Bitcoin cayó un 93%, el precio de Bitcoin pasó de 32 dólares a 2 dólares, ¿sí? Por eso también es importante, no solo cuando uno compró Bitcoin, a veces uno dice, sí, yo compré Bitcoin en el 2014, y vos decís, wow, este tipo está ya salvado de por vida. No, el tema es haberlo mantenido. Si vos compraste después de los 2 dólares, te fuiste a 1.177, ¿sí? En noviembre del 2013. Te tiemblan las piernas si te pasa eso en una actividad. Entonces, después cayó un 86%, ya no cayó un 93%, cayó un 86%. Entonces, caíste a 163 dólares, de 1.177 a 177.
En el tercer ciclo ya la caída fue de 84. Lo que quiero marcar acá es que se fue reduciendo, 93, 86, 84, 77, y a mí me cierra un 50 para el año que viene, sin ninguna duda, tranquilamente podría llegar a ir desde el pico máximo. Hay que ver cuánto es el nuevo ATH, ¿sí? Hasta ahora el máximo fue 123 y chirolas. Yo creo que tiene un poquito más de recorrido, así que desde el pico máximo, quizás que caiga un 50%. Recuerden que ahora tenemos, como le digo, primero que ya somos más inteligentes y entendemos mejor las cosas. Segundo, que hay más usos de Bitcoin también. Tercero, que hay fondos que antes no había. En los ciclos anteriores no teníamos los fondos grandes. Tenemos la demanda de las empresas, que empieza ahora. Obviamente que ahora si yo les digo, antes nadie pensaba que las empresas iban a comprar Bitcoin. Bueno, ya lo están haciendo. Seguramente lo hagan más a nivel mundial en breve. En Argentina tenemos varios empresas clientas nuestras que ya van acumulando Bitcoin en su tesorería. Y lo más probable es que suceda, que hoy parece una locura, pero lo más probable es que los países también generen demanda acumulando Bitcoin en sus reservas. Hoy hay 2, 3, 5, 10 países. Bueno, de a poquito va a haber más. Entonces, hoy parece una locura. Lo mismo me parecía una locura antes todo el resto que les conté, así que no me parece tanta locura. Entonces lo importante es mantenerlo. O sea, como dice el gran Charlie Munger, dice, la plata no se hace comprando y vendiendo, se hace esperando. Y con esto lo podemos lograr. Entonces, en el pico, por ejemplo, si uno entró a comprar en, no sé, 649 en julio del 2016, y capaz que en 69.000 vendió. Un profit tremendo. O sea, lo difícil no es, o sea, lo difícil no, sí, era difícil comprar en esta época, pero el que compró lo más difícil fue mantenerlo y hasta dónde. Bueno, ahora vamos a ver que también el Bitcoin, como siempre digo, no se gasta, sino que se usa, ¿sí? Que es una gran diferencia. El índice de medio codicia, ¿sí? Nos ha dado grandes entradas acá, ¿sí? Creo que fue cuando tocó los $80.000, ¿sí? Por acá también, cuando apenas... Esto también es el mismo periodo de que empezamos con los research, así nos acompañó este índice, por eso me gusta verlo traquearlo desde el inicio. Tuvimos buenas zonas de venta acá, ¿sí? Los que lo supieron aprovechar, tuvimos buenas zonas de venta acá, en extrema codicia, y como les decía, buena zona de compra acá en miedo extremo. También fueron buenas zonas acá en miedo, ¿sí? O sea, los que vamos siguiendo el índice sabemos dónde entrar, dónde salir, y eso está muy bueno. Nuestra estrategia de Dollar Cost Average, DCA, se le llama, ¿sí? Esta es una estrategia que se ocurrió un día y lo empezamos a implementar. Entonces, cada martes de reserva, nosotros los martes 9:30 de la mañana, para los nuevos, les contamos que los martes 9:30 de la mañana hacemos estos research para ir viendo las semanales. Empezamos el 10 de julio del 2024 y fuimos comprando 50 USDT en Bitcoin desde todos los martes, ¿sí? Entonces, a la fecha realizamos 54 compras por un total de $2.700 y obtuvimos un 43% de ganancia en dólares, holdeando 3.302.448 satoshis. Este es el gráfico, y para el que me lo quiera pedir, después se desglosa acá el costo y tenemos todas las compras que fuimos haciendo, ¿sí? Acá están los 3.300.000 y pico. Fíjense que si a mí me traen un proyecto de inversión para analizar, o quiero, no sé, analizar una empresa o algo, lo que sea, yo tendría que utilizar como una tasa de descuento del proyecto del 43%, porque básicamente es lo que me rindió haber puesto X cantidad de nominales, 50 UST, lo que fuera, no importa, todos los martes, aleatoriamente, sin mirar el precio, sin nada, todos los martes, porque justo coincide que hacemos el research, nos rindió 43% en dólares, sin hacer nada más que comprar cuando me vean la cara a mí y dejarlo, ¿sí? Así que me parece que es una estrategia válida, que lo pueden hacer semanalmente, lo pueden hacer mensualmente, lo pueden hacer diariamente, compran un poquito de Bitcoin todos los días, todas las semanas, todos los meses, cuando puedan. O otra cosa, dicen, bueno, yo voy a destinar, no sé, $200 por mes en comprar Bitcoin o alguna otra cripto que ustedes quieran. Yo siempre sugiero Bitcoin para arrancar. Entonces, bueno, lo distribuyen en el mes, no sé, son $10 por día o, no sé, $50 semanales, le da los $200. Entonces, de esa manera pueden ir promediando precios, ¿sí? Yo acá no saqué el precio promedio, es una cosa que me falta, le voy a agregar a qué precio promedio hemos comprado esta cantidad de Bitcoin. Pero bueno, hubo una ganancia de un 43%, que es lo importante, medido en dólares, ¿sí? Después nosotros medimos en Satoshi las cosas, pero en dólares es un 43%.
Acá vemos un poquito de Ethereum, ¿sí? Cómo viene evolucionando el precio. Miren lo que hizo, que es lo que hablábamos recién. Fíjense el dinero que entró acá a Ethereum, pero acá este es el RSI, el índice de fuerza relativa. Fíjense que está completamente ido, ¿sí? Totalmente por arriba del máximo. La última vez que superó esto fue en este pico, ¿sí? Que fue este de acá. ¿Qué más? Y por acá, obviamente con menos capitalización de mercado, logró llegar a estos puntos. Entonces, ojo con esto, yo acá me puse una alarmita a los 4.000, yo acá le pongo que el máximo, el ATH anterior, el máximo que hizo fue de $4.800, ¿sí? Nominales, que esto es importante, esto fue en el 2022, ¿sí? Y yo esto lo ajusté por inflación, ¿sí? Porque si vamos a hablar de nominales, en dólar billete, no podés decir que es el mismo ATH de acá. Este de acá es de $5.200. A principio de año era 5.200, ahora será $5.500 el precio que tendría que superar para lograr llegar a lo mismo, o superar el ATH anterior, ¿sí? El all-time high. Así que eso es lo que obviamente que esto no va a ser así directo, sino que puede hacer esto, ir haciendo así, hasta que después llegue, ¿no? Para tenerlo en cuenta también a la hora de operar Ethereum. Un poco de los ejemplos de carteras generales, para los que no vienen siempre, como nosotros no sugerimos, pero mostramos algunas carteras en base a lo que nos parece a nosotros, bajo nuestro criterio, bajo nuestro análisis, lo que sería interesante de una cartera conservadora. Acá, esto nosotros llamamos carteras mixtas, donde tenemos activos de las finanzas tradicionales y cripto. En caso de que sea una cartera conservadora, nada, mostramos que podemos operar con el 1% de la cartera en cripto, en una moderada un 5% y en una por ahí agresiva un 10%, ¿sí? Dejando liquidez, esa liquidez es un 10% también, ¿sí? Es un 10%, y después lo que cambia es la distribución entre bonos y acciones. Acá lo que se busca es simplemente, a modo de ejemplo, lo que es renta fija, un 65% en la conservadora, un 55% en la moderada, y un 40% en la agresiva. Renta fija en general, ahora les voy a mostrar un ejemplo, pero bueno, ahí pueden meter los bonos que quieran, las obligaciones negociables que se les ocurra, lo mismo en las acciones, yo lo hago mostrando con el índice, pero después pueden meter las acciones que quieran, pero siempre, digamos, con estos criterios de distribución, si les parece, ¿no? Y lo que nosotros nos enfocamos es en armar este 10%, ¿sí? Este 10%, por ejemplo, en una cartera de energía, este 10% que va a ser cripto, lo vamos a trabajar, no sé, de ese 10%, el 80% Bitcoin, 10% Ethereum y 10% el resto de las altcoins, por ejemplo, ¿no? Pero manteniéndolo dentro de la cartera general, ¿sí? Por ejemplo, estas carteras que les decía recién rindieron y lo traqueamos, ¿sí? Desde el 10 de julio que la armamos, no hicimos más nada con estas carteras que les mostré, las armamos, buenas, bonitas y baratas, ¿sí? Lo que es bono lo hicimos comprando el BND, que es un ETF que representa a todos los bonos del mercado americano. Lo que es acciones lo representamos con el SPY, ¿sí? Lo que es Bitcoin con Bitcoin y lo que es liquidez con USDT, ¿sí? Entonces, 4 activos así, bien, digamos, para representar esa cartera. Y la cartera conservadora en el año, sin hacer nada, habiéndolo comprado el 10 de julio, sin tocar ni rebalancearla ni nada, rindió un 4,47%, ¿sí? Súper conservador, nada. La cartera moderada rindió un 9.05, figura acá, no sé por qué acá me trae, pues yo habría apoyado el mouse en otro lado, pero trae 8, bueno, fue un 9.05, ¿sí? Desde que la armamos, y acá la comparé contra el SP500, contra el índice, que el índice viene rindiendo en ese mismo periodo un 13,36%, ¿sí? Acá una cosa a destacar, la línea amarilla es el SP500, la línea azul es la cartera que armamos. Fíjense la caída, ¿sí? Que fue menor la caída de la cartera, obviamente porque tenemos la liquidez, etc. Esto también es importante a la hora de considerar armar carteras, se llama el round draw, pero bueno, lo que es que también a la hora de armar una cartera es que caiga menos cuando cae el índice. Obviamente acá podríamos haber agarrado la liquidez que teníamos, este 10%, y comprar más SP500 para esperar un alza, ¿sí? Pero bueno, no era el ejercicio era dejarlo, armarla de una vez, que salga bien barata, y dejarla como para ir haciéndole un seguimiento. Y la agresiva
nos viene rindiendo un 12,14%, ¿sí? Y obviamente la comparamos de vuelta contra el S&P 500, el 1336. Esto es básico, ¿eh? Esto es lo básico, lo básico. También acá vemos que cuando cayó un poquitito menos, ¿sí? Lo que tiene de bueno acá es el potencial, porque vos tenés acá en Bitcoin un 10% de potencial de poder superarlo en lo que queda del año, ¿sí? Por ahí pegarle una vueltita más. Pero bueno, esto de ejemplo para los que se suman ahora, que sepan que se pueden armar cosas mixtas. Y si no, si queremos algo puramente cripto, mirá, vamos full cripto. Esta es una cartera que también la armamos el 10 de julio, no la tocamos más, ¿sí? O sea, tiene un año, rindió un 72% sin hacer absolutamente nada. Y acá, como les decía, tenemos un 76% en Bitcoin, un 10% en Ethereum, 8,89% en Pax Gold, ¿sí? Que es el token que replica el oro. Dogecoin un 3%, como para darle un poco más de volatilidad y de riesgo. Y Chainlink, que es un oráculo, que también lo hemos visto, un 2%, ¿sí? Entonces, con estos activos nosotros armamos una cartera el 10 de julio que a la fecha nos rindió un 72%. Para algunos puede ser mucho, para otros puede ser poco. A mí me parece que está bastante bien, ¿sí? Sin haber hecho más nada. La armamos y nos fuimos a dormir. Nos despertamos hoy, tenemos 72% más de dinero, ¿sí? En dólares. Otra de las carteras que armamos es la de, esta cartera es una cartera con las 11 son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sí. 11 activos, 11 tokens, que también la armamos en noviembre del 24, la armamos esta, con las 11 tokens, los 11 criptos, sin tener Bitcoin y Ethereum, sin considerar Bitcoin y Ethereum, que tengan mayor capitalización bursátil, ¿sí? Y también dijimos, vamos a armar una cartera. Bueno, esta cartera rindió 147% en dólares, ¿sí? Donde todas estas subieron, fueron profit, y todavía estas quedaron rezagadas. ¿Qué se podría hacer? Si uno la quisiera gestionar, se vende de lo que más subió y se compra de lo que menos subió, ¿sí? Fíjense, la línea amarilla es el Bitcoin, ¿sí? Y la línea azul es la cartera. Fíjense como siempre estuvo por arriba de Bitcoin, siempre le ganó a Bitcoin, ¿sí? Como para tener una idea también. Estas son ideas y cosas que hemos visto en los research al principio, la hemos armado, esta fue en noviembre del 24, y cómo fue repercutiendo. Creo que tiene todavía más potencial de suba, así que por ahí lo vemos un poquito más fuerte después. Hemos replicado la cartera de Coinbase también. Coinbase sacó un fondo, ¿sí? El Coin 50 Index, un índice. Coinbase es como la competencia de Binance, para los que no saben, es americana, y sacaron un índice que se llama Coin 50 Index. Y ellos tienen obviamente 50 tokens. Nosotros en Decrypto tenemos menos tokens, tenemos 35. De esos 35 tomamos los 20 que compartíamos con el índice de Coinbase y lo replicamos en los porcentajes, ¿sí? Lo distribuimos de la misma porcentualidad que lo hicieron los de Coinbase, lo cual nos generó un rendimiento de esa cartera del 30%. ¿Sí? Nada mal tampoco. Copiándonos con Coinbase lo rebalancea cada 3 meses. Nosotros no rebalanceamos nunca, después lo tendría que rebalancear. Pero bueno, hubo momentos donde se generó más que Bitcoin y hubo momentos donde hasta ahora no se le puede ganar a Bitcoin, ¿no? Pero otra idea también que les puede servir. Y esta cartera que se las traigo nueva, básicamente lo que hice fue tomar todos los tokens que tienen oferta limitada, ¿sí? Que por definición, por ejemplo, Bitcoin tiene 21 millones. Bueno, hay unos cuantos tokens más, salvo Ethereum. XRP tiene 100.000 millones de tokens, Cardano tiene 45.000 millones de tokens, Chainlink tiene 1.000 millones de tokens, HBAR tiene, creo que también tiene 40 y pico mil millones de tokens, Uniswap tiene otra cantidad. Bueno, todo eso tiene una oferta limitada. De mañana todas menos Bitcoin por ahí la pueden modificar, no lo sabemos. Pero en base a eso, ¿qué hice? Dije, bueno, ¿cuánto representa una cartera de $10.000? Armé una cartera de $10.000, ¿sí? Que en todas las cadenas represente lo mismo. O sea, si yo compro un Bitcoin sobre 21 millones me da el 0,001976, ¿no? Ese porcentaje replicado en las otras cadenas, hice, ¿no? Entonces, obviamente lo hice para que coincida en $10.000. Entonces se compró en Bitcoin tenemos 0.062 Bitcoin. O sea, con 6.200.000 satoshis replicado en las demás carteras, bueno, se llega a esta cartera final. Vamos a ir traqueando, esta la armé el 19 de julio, vamos a ver para el año que viene cómo performa. ¿Sí? También se lo tiro como una idea nueva si les interesa.
Ejemplo de cartera de staking, para los que les interesa los flujos de fondos, se pueden armar en Decrypto una cartera donde pueden fondear USDT, Bitcoin y Ethereum, dejarlo invirtiendo. Bueno, nosotros armamos esta de ejemplo de 70-20-10, ¿sí? Esto genera aproximadamente, con las tasas que tenemos hoy, del 6,75 anual en USDT, 2,50 anual en Bitcoin y 3% anual en Ethereum. Te está generando un 0,46 mensual. ¿Sí? Y además tenés la posible revalorización, tanto de Bitcoin como de Ethereum, en su precio, lo que puede llevar en un año, qué sé yo, no sé, uno simula 48% anual que puede subir Bitcoin en un año, y 24%, esto es bastante conservador, 24% Ethereum, bueno, te estaría dando casi otro 1% más de revalorización del activo. En este gráfico que tengo acá al lado, lo que muestro es lo siguiente. Si en junio del 2020 hubieses arrancado con esta estrategia y reinvertido los intereses, por cada $100 que hubieses hecho eso, hoy tendrías $851, ¿sí? Eso es ir haciéndolo con el interés compuesto, ¿no? Otra alternativa más que le damos desde acá para que lo tengan en cuenta. Y fíjense cómo se utilizan, no es todo timba y todo, yo un poco estoy en contra de todo eso, de toda la fama que le hicieron al mundo cripto, sino que se pueden hacer cosas profesionales que generan rendimiento, que uno puede vivir tranquilo, que uno puede ser complementario a su trabajo, y no tiene que necesariamente estar comprando y vendiendo todo el día, prendiendo 800 monitores con 200 millones de gráficos. No tiene ningún sentido. Eso, por lo menos para mí, no soy muy de eso, sino más bien de hacer las cosas más de esta manera. Lo mismo, así como tenemos las bandas del dólar ahora, siempre digo lo mismo, tenemos las bandas fuertes de Bitcoin también, ¿no? Donde son los techos y los pisos, ¿no? Para el piso tomamos la ponderada de 200 semanas, ¿sí? Que hoy está en $50.000. La única vez que superó, que rompió el precio, lo que está en blanco es el precio, ¿no? De Bitcoin. La única vez que pasó por abajo de esta flecha del piso fue en el 2022, que fue un problema de la industria cripto, ¿sí? Después fueron todos temas externos, o sea, no tienen, ajenos a la industria cripto, ¿sí? No sé, las guerras, todo eso no tiene que ver con la industria cripto. Solamente acá fue cuando pegó lo de FTX, y bueno, el precio se fue bastante abajo, pero después nunca más rompió, desde que existe Bitcoin, nunca más rompió esto. Hoy está en $50.000, ¿sí? Así que obviamente que si llega el precio spot a caer por $50.000, y me escucharon, van a hipotecar la casa, el auto, van a vender absolutamente todo y van a comprar Bitcoin, ¿no? Si quieren hacer algo loco. No es lo que recomiendo, pero bueno. Y después, en el techo, estamos en los $176.340, ¿sí? Que lo mismo, las veces que lo rompió, llegó a los picos, ¿sí? O sea que esto nos marca cuando el precio de Bitcoin toca la línea de arriba, ¿sí? La tendencia de arriba, bueno, podríamos llegar a un pico. Por ahora estamos en 117 contra 176 que está el techo. O sea que todavía podría, si esto se sigue cumpliendo, ojo, también puede bajar esto, ¿no? Este techito se baja, pero las veces que lo rompió, y si repite la historia, será momento de vender, ¿no? Será otro indicador para vender. El tema de los préstamos que nosotros tenemos en Decrypto, uno, como le dije, el Bitcoin no se gasta, el Bitcoin se usa, se deja en garantía en caso de necesitar dinero y se toma UST en garantía, digamos, de préstamo. Y bueno, se hace una gestión, nosotros siempre, esto después lo van a ver, lo voy a acelerar un poco porque parece, ya me estoy extendiendo un poco el tiempo, voy a ir un poquito más rápido, pero bueno, esto lo van a poder ver en nuestra página de Decrypto para que puedan aprovechar a los que tengan Bitcoin o los que hayan ido acumulando, poder acceder a créditos a tasas internacionales, ¿sí? No a tasas argentinas, que están en el orden del, no sé, 24, 40%, si el dólar queda planchado en dólares. Acá puedes acceder a tasas que van desde el 5% en algunos casos hasta el 13,5%, ¿sí? Anual en dólares. Así que esto se los comento para que después lo chusmen en la página. La gestión, también les enseñamos, o fuimos aprendiendo cómo gestionar los préstamos en cripto, ¿sí? Entonces podemos hacer una buena gestión de ese crédito que tomamos con estas herramientas que nosotros mostramos siempre. Las voy a pasar rápido, pues llegado el caso después lo charlamos, pero hoy, por ejemplo, un precio de liquidación óptimo sería por abajo de los $84.000, ¿sí? Eso, los que no saben, después nos contactan, lo que sea, y lo vemos más en detalle. Por último,
tomando como Bitcoin fuera una reserva de valor. Los que lo consideran así, buenísimo. Los que no, en algún momento lo considerarán, no hay ningún problema. Históricamente, los refugios de valor fueron el oro y los bonos del tesoro, ¿sí? Yo estoy tomando una muestra sesgada, ¿sí? O acortada, desde el 2020 al 2025. En este plazo de tiempo, el que mejor trasladó valor, ¿sí? O reservó valor en estos últimos 5 años, claramente fue Bitcoin, con un 1.267% de rentabilidad. El oro, un 114%, y los bonos rindieron negativos, ¿sí? Ya los bonos del tesoro, que es lo que vimos al principio, no estarían siendo del todo protectores del dinero en el mediano o largo plazo, como lo fue históricamente, ¿sí?